Cristo. Lucas capítulo 15, versículo 11, por favor. Lucas capítulo 15, versículo 11. Este versículo es muy corto. Este versículo, amigo que me estás escuchando, hasta donde llega este sonido, este versículo es muy pequeño, pero inicia la historia impactante que un padre vivió. Lucas capítulo 15, versículo 11. Ya lo tiene. Ponte de pie, por favor. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Versículo 12. Y el menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo quisiera que puedas leer el versículo 13 en voz alta, por favor. ¿Cómo dice? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo vivió? Puedes sentarte. Los criterios de vida son respetables. Debemos aprender a respetar lo que cada quien quiera vivir, como quiera vivir. Si le gusta una vida de gritos, de pleitos, mientras no se metan con los vecinos, cada quien que viva su vida. El punto está de que cuando una familia no sabe dominar su enojo, sus emociones, cuando una familia no sabe dominar su carácter, tarde o temprano esa familia va a empezar a colapsar. Tarde o temprano esa familia va a empezar a vivir las consecuencias de la falta del dominio propio en el hogar. La Biblia nos dice que esta familia tenía 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Este hombre tenía dinero, este hombre tenía la capacidad de tener criados, una economía fluyendo, una economía moviéndose activa, un hombre productivo, un hombre que sabía hacer riqueza. Pero había un problema. Uno de los hijos no pensaba lo mismo. Uno de los hijos decía: me pertenece la mitad. Uno de los hijos miraba matemáticas, uno de los hijos miraba números, uno de los hijos empezaba a dividir la casa. ¿Sí me estoy explicando? Y aquí es una realidad. Mira, esta historia pasó hace muchos años. Esta historia fue real hace muchos años, pero se sigue repitiendo el concepto. Hay muchas familias que están divididas por los intereses. Los une una mesa, los une una habitación, pero los separa la forma de pensar, los separa la forma de analizar las cosas, y eso hace que una familia no pueda crecer en los proyectos. Dice la Biblia que este hombre, al escuchar que su hijo le pidió la mitad de los bienes, lo dio. El versículo 12 dice la Biblia que le repartió los bienes. Más adelante la Biblia dice que el otro hijo le dijo: Padre, ¿no me has dado algo para comer con mis amigos? El padre le dice: Hijo, todo lo que queda es tuyo. Era obvio, porque ya había repartido los bienes. Cuando un padre pierde la autoridad, cuando un padre pierde la visión, cuando un padre no sabe qué hacer con la familia, es posiblemente que vaya al fracaso, porque va a empezar a actuar conforme los hijos están pidiendo las cosas. ¿Me estoy explicando? Esto es lamentable, esto es triste, esto es trágico, que el padre haga lo que los hijos quieren.
Esto hace que una familia no funcione, porque quien tiene la experiencia, quien tiene la razón, quien tiene los conocimientos son los padres. Dice la Biblia que el padre juntó todo, se lo dio, se lo entregó. El muchacho se fue. Ojalá hubiera invertido en negocios, ojalá hubiera invertido en formas de hacer dinero, pero no, él tenía otro pensamiento. El fracaso de este muchacho comenzó cuando se le dijo a su padre, dame. Los hijos, es fácil de decir al padre, dame. ¿Alguien de aquí ha escuchado eso de sus hijos que solamente dice, dame, dame? No saben lo que cuesta el dinero, no saben lo que se sufre ganándose el dinero. Hoy queremos solamente los beneficios que da el gobierno, pero no queremos trabajar. Hoy solamente queremos saber cuánto va a llegar en la beca, en la cuenta, y estamos al pendiente del celular porque ahora es con aplicación para saber cuánto va a llegar el depósito. Pero dile al hijo, levántate, ponte a trabajar, vamos a barrer, vamos a limpiar el patio, vamos a reforzar la cerca, y no tiene tiempo. Esto me recuerda algo, una historia que en Mateo también dice, en el capítulo 18, dice la Biblia que un hombre le dijo al hijo mayor, vamos a trabajar. Y los pantalones del hijo fueron más fuertes. Tenía más fajado el cinturón. Que el hijo le dijo, no voy. El padre se dio la vuelta y fue con el siguiente hijo. Y le dijo, acompáñame a trabajar. Y mientras el padre estaba hablando con este segundo hijo, el primero recapacitó y dijo, no, yo voy a ir a trabajar con mi padre. Y dice la Biblia que el segundo hijo le dijo, papá, sí voy. Pero ¿qué crees? No fue. Esta historia lo dice el libro de Mateo, que estos dos muchachos, uno le dijo, no voy, y después reflexionó y se levantó y fue. El otro le dijo, sí voy. Y esto me recuerda muchas veces en casa, cuando le dices a tu hijo, levántate, vete por las tortillas, vete a traer azúcar, café, vete a traer a la tienda. Y dice, ahorita voy. Y ese ahorita no llega. El celular, el WhatsApp, el Facebook, las plataformas de las redes sociales, los videojuegos en el celular hacen que nuestros hijos no obedezcan, y eso empieza a acarrear un desorden, malos hábitos, y genera que la familia no logre las metas alcanzadas cada año. ¿Me estoy explicando? Dice la Biblia en la historia que estamos leyendo en el Evangelio según San Lucas, que el hijo menor le dijo al padre, dame. Ah, qué fácil es decir dame. Hay muchos muchachos que se casan y se llevan a la mujer a la casa, nomás para decirle, papá, dame, pero no son independientes. Hay muchas mujeres que se juntan con el hombre y se lo llevan a la casa y no son independientes. El día de ayer una mujer me dijo, yo tenía 55 años cuando me separé de mis suegros y hasta entonces fui feliz. Le dije, ¿a cuántos años tenía cuando se casó? Tenía 17. Imagínate, 35 menos 17 años, ¿cuánto queda? Esos años la vivió con su marido y lidiando con los suegros. Problema tras problema, conflicto tras conflicto. Hasta que se separó, me dice la mujer, fui feliz. Porque supe lo que era atender a mi marido. Y supe lo que mi marido valora, me trae las cosas y me di cuenta que vale la pena estar independiente. Esa mujer tiene más de 65 años. Le dije, ¿te das cuenta que hasta después te estás viviendo lo que deberías haber vivido el día que te juntaste con tu marido? Mira, este muchacho que estamos leyendo en San Lucas dice, dame. Este no había valorado el trabajo. Este era de los muchachos que se levantan, se estiran y le preguntan a mamá, ¿qué hiciste de almorzar? Porque ya son las 11 de la mañana. Porque son las 12 del día y el papá ya lleva horas trabajando, pero no quiso despertar al niño de la casa. Digo,
¿Una familia va a triunfar así? No. ¿Una familia va a tener el éxito? No. Mientras no haya autoridad, no haya orden en casa, todos van camino al fracaso. De eso te quiero hablar. Que evites eso. El único que puede cambiar tu vida, el único que puede enderezar el rumbo de tu familia se llama Jesús. El único que puede tocar el corazón de un hijo que está acostumbrado a vivir mal se llama Jesús. El único que puede llevar a reflexionar a un muchacho que se ha descarriado se llama Jesús. Él es el único que puede cambiar vidas. Él es el único que puede cambiar la forma de pensar. Este muchacho, una vez que lo juntó todo, vayamos por favor más adelante. Dice la Biblia que cuando él lo juntó, se fue, lo gastó, y el versículo que ustedes leyeron afirma que lo malgastó todo. ¿Cuánto le quedó? Nada. Los recuerdos. ¿Para qué servían los amigos? Para consumirse y acabarse el dinero. Los amigos nunca le dijeron, mira compadre, cuando no tengas está mi casa. Porque la historia dice que él se quedó solo. En otras palabras, a quien le invitó un refresco, una cerveza, algo parece que fue olvidado. Dice la Biblia que se quedó sin nada, lo malgastó. El versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Le faltó el dinero, le faltaron los amigos, le faltó la familia y le faltó el papá. Ya no tenía quien decirle, papá, dame. Ya no tenía quien decirle, oye, prima, hermana, oye, mamá, oye, carnal, oye. No, ya no había nadie. Quien decidió irse fue él. Quien decidió separarse de la familia fue él. Quien decidió el rumbo fue él. Y eso es lo trágico. Hace un rato dije, los que tienen la experiencia son los padres. Hace un rato dije, los que tienen la capacidad son los padres. ¿Qué le costaba a este muchacho decirle a su padre, padre, ya tengo mi parte, dime en qué le invierto? Me explico, basado en la experiencia, papá, dime, ¿cómo puedo hacer negocio? Yo quiero ser un hombre empresario como tú. Yo quiero ganar dinero como lo hiciste tú. Traigo tu sangre, traigo tu carácter. Yo quiero tener dinero. Pero no, él tenía otras ideas. En ese tiempo no había Facebook, no había redes sociales. En ese tiempo no había contaminación del internet. Y fracasó. Imagínate qué le espera a un muchacho hoy en día con las redes sociales. ¿A dónde van a ir a dar tus hijos si pasan 2-3 horas en las redes sociales? ¿A dónde van a ir a dar tus hijos si los está educando los videos de las plataformas diferentes, los videojuegos? ¿A dónde van a ir a dar tus hijos? Por eso es que te quiero predicar este mensaje, para que reflexionemos. Ni es bueno que le des la rienda suelta a tus hijos, pero tampoco es bueno que te olvides que eres el padre y el responsable. Dice la Biblia que él lo malgastó y pasó toda una desgracia en su vida. En un momento de su vida este muchacho comenzó a trabajar. Y dice la Biblia que encontró en el versículo 15, dice, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. No es malo cuidar cerdos. El trabajo, mientras sea digno, no hay un trabajo sucio. ¿Me explico? Puedes limpiar cerdos, cuidar cerdos, en cualquier lugar. Mientras sea algo honesto, sincero, es bueno ganarse el dinero. Pero aquí este hombre tenía un problema. Tenía hambre. Este hombre tenía un problema, tenía sed. Este hombre no podía decirle al patrón, patrón, en lo que me paga me puede dar un adelanto. ¿Qué harías tú si el trabajador que apenas va iniciando te lo dice luego, oye patrón, oiga, me puede dar un adelanto porque... ¿Qué le dirías? Mira, había un concepto que tenía mi abuelo, porque llegó en la mañana, en la madrugada, un hombre a trabajar con él y le dice, oiga, no hay posibilidad que me adelante el almuerzo. Se le queda viendo mi abuelo y dice a mi abuela, dale de almorzar. Nada más al solo, dale de almorzar.
Estaba terminando y dice, oiga, ¿y qué viene después del almuerzo? La comida. No hay forma que me adelante la comida. Se le queda viendo a mi abuelo y dice, este hombre es capaz de volver a comer. Dale la comida, le dice. Y le dan la comida. Oiga, patrón, dice, ¿y qué viene después de la comida? La cena. La merienda en aquel tiempo, la merienda. Dale la merienda. Se echó el almuerzo, la comida y la merienda. Dice, ay, patrón, ¿y qué viene después de eso? Amigo, pues después de eso viene el sueño. Eso le dijo mi abuelo. Le dice, oiga, patrón, no hay posibilidad de que venga mañana a trabajar porque ya me dio sueño. Agarra el hombre y se va y se le queda viendo a mi abuelita y le dice, oye, ¿y por qué hiciste eso? Dice, ese hombre no tiene ganas de trabajar. No se le puede negar un taco, pero que mañana venga a trabajar lo dudo. Tenía más hambre que ganas de trabajo. 10 de la mañana se escucha en la bocina de un pueblo. Atención a todos, se busca un trabajador que esté dispuesto a trabajar. Si entra ahorita se le va a pagar el día completo. Me dice un hermano, oye, ¿y tú crees que encuentren un trabajador? El único que va a encontrar va a ser un flojo. Los trabajadores se levantan a las 5 o 6 de la mañana. Dije, bueno, en Altamirano comienzan a trabajar a las 10, a las 9 de la mañana. Pero los hábitos culturales cambian. Este muchacho en el versículo 15 dice la Biblia que se arrimó y estando ahí empezó a vivir una experiencia. Versículo 16. Por favor, necesito que me acompañes porque el versículo 16 es importante para esta historia. Dice la Biblia en el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos. Llenaba el alimento para que comieran los puercos, pero al mismo tiempo que estaba llenando de alimentos las áreas para comer, él se saboreaba la boca, se lambía los labios, se rascaba la cabeza. Eso sucede cuando hay hambre. Conocí a un amigo, no puedo decir el nombre porque a lo mejor algún día lo van a conocer, y más con las redes sociales. Éramos pequeños, él más pequeño que yo, pero su papá le mandaba a dar la comida a los perros allá donde estaban. Cuando había visita, los perros estaban encerrados y le decía a su papá, hijo, vete a echarle comida a los perros para que no estén ladrando y se mantengan ocupados. Y así es que este niño, este muchachito, le daba de comer a los perros. En la edad de secundaria empezó a tener un crecimiento sobrenatural, no común. Empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y lo tuvieron que llevar al médico. Yo le ganaba por 2 años, le gano por 2 años y medio, casi 3 años a este hombre. Y este muchacho comenzó a crecer y se espantó el padre cuando antes de los 14 años ella estaba calzando del 32. ¿Me estás comprendiendo? Lo llevaron a hacer análisis y le encontraron una situación que había alterado su genética. Y le empiezan a preguntar al niño, al muchacho, oye, ¿qué has comido? ¿Qué haces? Y el papá, pues lo que comemos en casa, todos comemos lo mismo. De vez en cuando la hamburguesa, de ese hot dog, comidas rápidas, express. Dice, no, es que lo que hay en su sangre, lo que hemos encontrado, parece que hay algo más de lo que él ha comido. El muchacho se queda callado y le dice al médico, médico, es que a mí me gusta el alimento que comen los perros. Cuando mi papá me mandaba, yo quería probar y me di cuenta que está sabroso. No es bueno esto. El alimento para perros trae proteínas para otro tipo de sistema digestivo. Una cosa es que por error te lo comas, me explico, y otra cosa es que este muchacho se ponga a comerlo. Ahora este muchacho entró en una etapa crítica porque su cuerpo seguía creciendo. Este muchacho está encerrado en su casa, tiene un poco menos de edad que yo, pero tiene una situación de enfermedad. Todo porque empezó a muy cortita edad comer alimento que no es para seres humanos. Este muchacho que estamos leyendo en Lucas
dice que deseaba comer el alimento de los puercos. ¿Hasta dónde es necesario llegar a vivir una crisis para desear lo que no debemos desear? Cuando el hombre no tiene dinero, cuando el hombre no tiene los recursos, hasta piensa empezar a robar. Empieza a desear robar, ¿sí o no? Y dice, híjole, ¿me dejo el cambio o no se lo doy? No, mejor voy a alterar la nota. Voy a poner que costó 5, 10, 20, 30 pesos más. Y poco a poco el hombre empieza a desear lo que nunca debió haber deseado, la propiedad ajena y las cosas ajenas. Poco a poco el hombre, basado en la necesidad que vive, empieza a desear lo que nunca debe desear. Y cuando el hombre empieza a desear eso, empieza a fallarle a Dios y empieza a cometer pecados. Robar. ¿Cuántos de ustedes, después de ir por las tortillas, agarraron el cambio para meterle a las maquinitas una ficha? Algunos de esta generación no saben que es una ficha para meterle a las maquinitas. En la escuela, yo recuerdo que mis compañeros cargaban en su bolsa muchas monedas de esas fichas para las máquinas. Y me decían, vámonos a jugar. Pero yo sabía aquí adentro que no era correcto. ¿Sí me estoy explicando? Todo comenzó con algo tan pequeño. Mira, amigo que me estás escuchando, no es necesario vivir la historia del hijo pródigo para empezar a codiciar, porque en la misma casa podemos empezar a practicar pecados que no agradan a Dios. En la misma casa podemos hacer lo que Dios reprueba, lo que Dios dice que no debemos hacer. Lo empezamos en la misma casa. Ese es el peligro. Dice la escritura que este hombre deseaba lo que comían los puercos. Mira, tú no eres un delincuente. No tienes por qué desear lo que desea un delincuente. ¿Me explico? Tú no eres ningún vago en la calle porque tienes casa, tienes familia. Y no tienes por qué andar deseando lo que desea un vago en la calle. Porque tienes un hogar quien te respalde. Platicaba en estos días pasados en una de las clases. Y me dice una de las alumnas que yo no conocía su vida, hablando sobre temas del carácter, la personalidad. Le dije, hay personas que crecen sin padre y logran el éxito. Hay personas que no tuvieron una madre y logran el éxito. Y hay personas que tienen a los dos y son fracasados. Me le quedo viendo a un alumno y le digo, platícame hasta dónde impactó la vida de tu padre. La muchacha se queda callada y dice, es que la verdad, a los tantos años de edad, mi padre nos abandonó. Y mi madre empezó a contar la historia. A partir de los 5 años, no tuve padre, no tuve madre. Le dije, perdóname, no sabía tu historia y te pregunté a ti. La verdad, yo esperaba otra respuesta, pero tu respuesta ahora me ayuda para afirmar lo que estoy hablando. Porque hoy eres una mujer adulta, consciente. Hoy has logrado el éxito, te estás preparando, vas a graduarte. Y fíjate nomás hasta dónde has llegado sin tener el apoyo de tus padres. El hombre decide ser fracasado o ser exitoso. El ser humano decide ser fracasado o alcanzar las metas. La Biblia nos dice que este muchacho empezó a desear lo que comían los puercos. Y eso es lo trágico. No desees lo que tiene el vecino. Mira, si tu economía no te da para tener el carro que compró tu vecino, no lo estés codiciando. Me estoy explicando. Si el vecino tiene para comprar más, qué bueno, dale gracias a Dios. Pero no caigas en la codicia de lo que tu economía no te pueda dar. Hay que ser prudentes. La Biblia nos dice que este hombre deseaba, y ahí es donde reflexionó. Dice la Biblia que este hombre dijo, voy a reflexionar, yo tengo un padre, tengo una casa, voy a ir, voy a pedir perdón. Y eso es algo que es difícil encontrar hoy en día.
Un hombre que esté dispuesto a pedir perdón. Un hombre que esté dispuesto a decir: fallé, cometí un error. Amigo que me estás escuchando, si le has fallado a tu mujer, es mejor pedir perdón. Amiga que me estás escuchando, si le has fallado a tu marido, es mejor pedir perdón. Si le has fallado a tus hijos, si le has fallado a tus padres, a quien le has fallado, es mejor dar la cara y decir: perdóname, cometí este error. La historia de un hombre sencillo, común, un hombre como cualquiera que puede estar aquí, trabajador, esforzado. Llega su hijo y le dice: papá, quiero una moto. Hijo, no tengo el dinero. Papá, ya pregunté, mira, hay facilidades, sistema de crédito, hay que pagar tanto semanal. Hijo, no tengo el dinero. Este hombre rechazó la petición de su hijo. Hijo, yo tengo una idea, que para comprarte una moto primero te compro el ataúd. Papá, yo quiero una moto. Pasó tiempo y el muchacho empezó a insistir, quiero una moto, quiero una moto, quiero una moto. La mamá le dice: oye, hijo, voy a hablar con tu papá, lo voy a convencer que te compre la moto. Al fin, muchos muchachos traen motos y no les pasa nada. No es tan peligrosa una moto. Va con el marido y le dice: oye, tú sabes que nuestro hijo te está pidiendo una moto, y es mejor que le demos la moto en lugar de que ande por allá. El marido escuchó a la mujer. Dice: vieja, pero no tengo dinero. Mira, ¿por qué no consigues? Y vamos a hacer un plan financiero para pagar. Eso es lo triste, que cuando no se piensa lo mismo en el matrimonio, hay problemas. El hombre recapacitó y dijo: voy a empezar a tener problemas con mi mujer, vamos a comprarle la moto al hijo. Esta historia dice lo siguiente: compraron la moto, habían conseguido el dinero, subieron la moto, la camioneta iba con la puerta abierta de atrás porque la moto no cabía bien y ocupaban llevar la puerta abierta. En el camino la moto se aflojó, los amarres se aflojaron. Le avisan al hombre, el hombre baja, trata de acomodar la moto, volver a amarrar. Cuando él está en la parte de atrás para volver a amarrar la moto, viene otro carro, se impacta y sufre un accidente el hombre. Lamentablemente el hombre pierde los dos pies. El accidente fue fatal. La moto estaba intacta. Su hijo tenía la moto, pero ahora el hombre no tenía dos pies y tenía una deuda. ¿Qué crees que estaba pensando el hombre en el hospital? ¿Cuál crees que era su pensamiento en el hospital? ¿Y cuál crees que era el pensamiento de su hijo? Esa es la realidad que vivimos hoy en día. Esa es la triste realidad de las familias que no tienen la paz, no tienen comunicación, no tienen armonía, no tienen forma de dialogar, y uno u otro va a ganar la propuesta y van a ir camino al fracaso. Aquel hombre lloraba, se le queda viendo a su mujer cuando entró a verlo después de salir y recuperarse de la cirugía. Dice: vieja, ¿y ahora cómo vamos a pagar la deuda de la moto y la operación? Aquella mujer soltó el llanto y le dice: viejito, si yo hubiera sabido lo que te iba a pasar a ti, no te insisto que compres la moto. Es que nadie sabe el futuro, y tus planes, tus decisiones tienen que ser actuados con prudencia, porque no sabes lo que viene. Dice la Biblia, aquí lo que acabamos de leer, que cuando al muchacho se le acabó el dinero, también vino hambre a la tierra. El muchacho no había pensado que un día podía llegar el hambre, la necesidad. Esa es la realidad que vivimos. ¿Cuántas historias hoy en día hemos enfrentado y nos hemos dado cuenta? Familias que acaban de construir su casa, una llamada telefónica cambió la historia y esa casa bonita quedó sola. ¿Sí o no? Familias que acaban de invertir en un negocio, una llamada cambió la vida. Te pregunto, ¿ese es el rumbo que queremos para nuestras familias? No. Esa es la triste realidad. Hoy
La maldad, el pecado ha rebasado. Acompáñame por favor a otra cita. Acompáñame por favor. Me interesa que leamos esta otra cita. Dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Si tienes tu Biblia, es más, tienes una Biblia católica, una Biblia testiga de Jehová, búscala y date cuenta que lo que estamos leyendo es palabra de Dios. En la Biblia católica, en la Biblia testiga de Jehová dice lo mismo. Dice Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado, el que practica el pecado, robar es pecado, codiciar es pecado, adulterio es pecado, fornicación es pecado. La Biblia deja en claro lo que es pecado y lo que no es pecado. Y dice la Biblia que el que practica esos pecados es del diablo. Quiero decirte algo basado en este texto. Si tus hábitos, tu costumbre es algo que va en contra de la palabra de Dios, te tengo una mala noticia. Vas camino al infierno, al Hades, al Seol, al Gehenna. Eso dice la Escritura. Dice la Biblia testiga de Jehová que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, eso dice la Biblia, la traducción en Revelación capítulo 21, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso dice. Por lo tanto, el que practica el pecado es del diablo. Pero dice la Biblia en el mismo versículo que estamos leyendo, para esto apareció el Hijo de Dios, aleluya, se ha exaltado el nombre de Jesús, se ha exaltado el nombre de Cristo para deshacer las obras del diablo. Te estamos predicando un mensaje porque es necesario que comprendas que el único que puede cambiar tu familia, el único que puede cambiar la vida de tus hijos, se llama Jesús. No importa qué tan distante estés, no importa qué tan perdido estén tus hijos, tu familia puede ser alcanzada por el nombre de Cristo. El nombre de Jesús vino a morir en la cruz, el nombre de Jesús vino a dar su vida por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Me habla una mujer y me dice, pastor, tengo un problema. Mi hijo anda mal. Mi hijo anda mal. Le dije, yo te voy a proponer dos cosas. Una, lo pones en manos de Dios. La otra, lo corriges tú. Dice, pastor, la verdad es que ya intenté cómo corregirlo y mi hijo no se endereza. Creo que me queda la primera. Lo ponemos en las manos de Dios. Dije, correcto. Nada más que cuando Dios trate con él, aguanta vara. ¿Cómo? ¿Qué significa? O sea que cuando Dios trate con él, no me vengas a decir, pastor. Más bien hay que hablar con él. Hablamos más claro, más específico. Y a los días, después de haber orado esa oración por su hijo desapareció. No sabíamos de él. Y la muchacha, la hermana, la mujer estaba orando y llorando, pastor, mi hijo desapareció, mi hijo, vamos a orar, vamos a orar. Esta historia es real, verídica como me estás viendo. La mujer, 3 meses después, me habla asustada en la noche y me dice, pastor, mi hijo está internado, quebrado, accidentado. Y me habló que vaya por él a verlo. Voy para allá, ¿qué hago? Le dije, aguanta vara. Dios va a tratar con él. No vengas a decir, Señor, sánalo. Primero dile, necesitas a Cristo. Llega la mujer a la clínica, entra a la habitación, soltó el llanto al ver a su hijo herido, fracturado, y le dice el médico, vamos a meterlo al quirófano en unos minutos. La mujer no perdió tiempo. A esa hora de la noche me llamó por teléfono y me dice, pastor, necesito que me ayude porque lo que veo en mi hijo me quebranta. Estando ahí por teléfono, oramos y le dije a Dios, trata con él. Hemos orado para que él se salve. Hemos orado para que él venga a Cristo. Trata con él. Entró a quirófano. Le dan la noticia a la mujer, señora, es muy probable que pierda un pie su hijo. No le damos esperanzas.
Estamos haciendo lo posible. Me habla de nuevo en la madrugada la mujer y me dice, pastor, ¿puede orar? Le dije, yo voy a orar por ti, que Dios te fortalezca, no retrocedas. Estamos pidiendo que Dios trate con él. Después de varias horas, me llama y me dice, pastor, ya salió mi hijo. No sé qué pasó, no me dejan verlo. Le dije, hemos confiado en Dios. Cuando se recuperó el muchacho y él pudo verlo, ella pudo verlo, me marca y me dice, pastor, no le quitaron el pie. Gracias a Dios que se recuperó el pie. Le dije, pero hay que verlo en la iglesia. ¿Cómo termina esta historia? Que el muchacho hoy se integró a una iglesia. Es parte de los líderes de la iglesia. Pero la mujer aguantó. Y en lugar de decirle a Dios, sánalo, le decía a Dios, trata con él, trata con él, trata con él, trata con él, trata con él. ¿Me estoy explicando? Viene su prima y le dice, prima, tengo un problema con mi hija, muy similar al de tu hijo. Le dice, te voy a dar la receta. Pídele a Dios que trate con tu hija, pero aguanta vara. Dice, ¿qué significa eso, prima? O sea que cuando Dios meta a tu hija al proceso, dile a Dios que siga tratando con ella. Dice, ¿quién te dijo eso? Dice, el pastor Elías, te voy a dar su número. Y un día me habla esta mujer y me dice, usted atendió a mi prima y le ayudó. Ayúdeme. Ya me dijo mi prima lo que significa aguanta vara. Le dije, ¿y usted qué entiende? Dice que aunque yo vea a mi hija sufrir, necesito que Dios trate con ella. Regrésame, por favor. Vamos a San Lucas para que comprendas lo que te estoy hablando. Dice la Biblia que cuando el muchacho recapacitó, regresó a casa de su padre, ¿cómo iba? Ya no llevaba las ropas que se había llevado. ¿Me explico? Ya no iba elegante, presumido, llevaba dinero, no. Ahora llevaba ropas rotas. Era un indigente. Pero el padre dice la Biblia que cuando lo vio de lejos, versículo 20, cuando estaba lejos, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y el padre le besó. Dios quiere tratar contigo, amigo, que me estás escuchando. Dios quiere tratar con tu familia. No te estamos predicando una religión, no te estamos predicando otros dogmas. Lo que estoy leyendo lo dice la Biblia católica, lo dice la Biblia testiga, lo dice la Biblia nuestra, porque dicen lo mismo. No estamos predicando otro evangelio, estamos predicando el evangelio que cambia vidas y restaura vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Jesús, al Cristo de la gloria? Aleluya. Ponte de pie. Dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. ¿Qué quieres que Dios deshaga? Los problemas que hay en casa, una vida destruida sin futuro. Que Dios salve, alcance a alguno de tus hijos, a alguno de los sobrinos, algún personaje, alguna otra persona que necesita ser restaurado. Estaba llorando, meditando en mi oficina, cuando entró una llamada y me empiezan a decir, y luego me entra aquí a la mente aquellas llamadas que son distorsionadores. Yo estaba por colgarle cuando siento de parte de Dios decirle, oye, ¿te acuerdas cuando ibas a la iglesia a los 10 años? Oye, ¿te acuerdas de la escuela dominical? Yo estaba en la llamada y le empecé a decir eso. Aquel muchacho cambió la voz y yo sentí como si tapara el micrófono del celular. Y me dice, ¿y usted cómo sabe eso? Le dije, ¿y te acuerdas cuando tu mamá te llevaba? ¿Y usted cómo sabe eso? ¿Te acuerdas? Y yo le empezaba a decir como si a mí me estuvieran mostrando una película. Lo que yo estaba viendo en mi mente se lo estaba diciendo.
Y el hombre empezó a llorar y me dice, ¿y usted cómo sabe eso? Le dije, ¿sabes qué? Tú estabas a punto de salir de la cárcel, pero no saliste porque Cristo te ama. Afuera te están esperando para matar. Me dice, oiga, ¿y usted quién es? Le dije, el número que tienes en esa libreta para que me extorsionaras. Dice, no tengo permitido, voy a borrar su número de esta libreta. Pero yo quiero tener el número de usted para hablar personalmente. Le dije, no, Dios sabe por qué te hizo marcarme. Y quiero orar por ti. Le dije, ¿te gustaría reconciliarte con Dios? El hombre llorando, tapando el micrófono, me dice, sí, quiero restaurarme con Dios. Le dije, mira, pronto te va a visitar un pastor. Dice, el pastor me mandó un mensaje que quiere hablar conmigo. Mañana va a venir a visitarme. Le dije, ya ves, esta llamada salió de una cárcel de la Ciudad de México. Este hombre estaba en la cárcel extorsionando por teléfono, pero con esa llamada oré por él, se reconcilió con Dios y me dijo, voy a buscarlo. Le dije, yo no tengo miedo que vengas a buscarme, pero te voy a decir algo, para ti yo soy un ángel, no soy el hombre que tú pensabas que soy. Dios me hizo responder tu llamada porque necesitas de Cristo. Si Dios me trajo aquí esta noche, es porque Dios quiere tratar contigo donde tú estás escuchando. Si Dios te trajo aquí esta noche, es porque quiere que escuches el mensaje de salvación. Si Dios me trajo y te trajo a ti, entonces hay un propósito de Dios. Yo quiero que inclines tu rostro y vamos a orar. Yo quiero que inclines tu rostro. Vamos a orar. ¿Hay aquí en este lugar alguna persona que quiera aceptar a Jesús? ¿Hay aquí alguna persona que quiera reconciliarse con Dios? Ese es el momento. Ahí donde te encuentras, comienza a decir, Padre, perdóname. Padre, perdóname. Necesito de ti. Cambia mi vida. Restáurame. Quiero ser conforme a tu voluntad. Ayúdame. Quiero caminar contigo. Quiero vivir para ti. Padre, necesito de ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Pido que tu Espíritu Santo venga y me llene de ti. En el nombre de Jesús, cuídame para vivir contigo en toda la eternidad. Amén. Padre, he predicado tu palabra, Señor.